Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una emisión más de La Raíz del Terror. Este encuentro con esas cosas que a veces no podemos comprender y que muchas veces nos causan verdadero terror. Hoy vamos a hablar de una serie de historias que hemos recopilado de diferentes partes sobre situaciones que pasan en cementerios. Realmente aterradores. Quédese con nosotros aquí en La Raíz del Terror, que ya comenzamos con las historias. La Raíz del Terror. Bien, y vamos a empezar de una buena vez contándole una historia que nos llegó desde Granada, Nicaragua. Y nos la escribió un señor que se llama Luis. Él se llama Luis y nos contaba que él trabajó como vigilante nocturno en el Cementerio General de Granada, allá en Nicaragua. Y que pues dice que en las madrugadas pues él tenía que hacer ciertas rondas, ciertos recorridos. Y que pues comentaba que en esos lugares a veces es bastante normal que la gente en la noche se pase al cementerio. Algunos jóvenes pueden hacer travesuras, otras personas pues que quieren hacer algún tipo de rito o algo así, que pues los cementerios son lugares especiales para eso. Y también pues está la gente que le gusta hacer hacer dañar la propiedad, romper las tumbas e incluso romper y sacar los cadáveres. Así que pues el trabajo de Luis era pues estar vigilando que ese tipo de cosas no pasara. Resulta que en una ocasión, a eso de las 2:30 de la mañana, está haciendo su recorrido y logró ver a lo lejos, así, entre las lápidas, una mujer vestida de negro. Le extrañó mucho porque si bien a veces tiene que corretear a diferentes personas que están tratando de pasarse de vivos haciendo algún tipo de daño en el cementerio, pues una dama vestida de negro con un traje negro largo, un vestido negro largo, era muy poco habitual, le llamó muchísimo la atención. Y dice que no hacía ruido y le llamó la atención que incluso no dejaba ninguna sombra. Y la mujer se acercó a una tumba y se arrodilló frente a esta. Él se quedó extrañado, se quedó un rato viendo a la mujer que estaba frente a la tumba y pues decidió averiguar de qué se trataba el asunto. Y se acercó donde estaba la señora y le preguntó qué estaba haciendo ahí, a esas horas por supuesto. Y en ese momento la señora de vestido negro desapareció frente a sus ojos. Dice Luis que él sintió el aire que se puso frío y empezó a sentir un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. Por supuesto que se puso blanco y salió huyendo de ahí. En realidad él no se esperaba jamás una situación como esa. Él no creía en cosas paranormales y él el trabajo del cementerio era un trabajo más para él. Sin embargo, ese día cambió lo que había pasado. Al día siguiente se puso a revisar los registros del cementerio y encontró que la tumba, precisamente donde estaba enterrada esta señora, no tenía inscripción la tumba, pero decía que pertenecía a una señora de apellido Morales. Se llamaba Elena Morales, así se llamaba la señora que estaba enterrada en esa tumba, y que había fallecido en el año 1939. Además decían que esa señora cuando murió ella se quedó esperando que su esposo regresara porque se había perdido en la guerra y nunca volvió. Dicen que a esa hora, como a las 2:30, es bastante probable verla hincada ahí por la tumba. Esto en Granada, Nicaragua. Vamos a continuar con más historias. Este tipo de eventos, yo creo que es bastante normal. Hemos escuchado a muchas personas hablando sobre esa situación que se presenta muchas veces con estas apariciones en los cementerios de las famosas almas en pena, que en este caso parece que la señora quería seguir esperando a su esposo y el esposo
pues nunca apareció. Pero vamos a trasladarnos ahora y de Nicaragua vamos a el país vecino, a Costa Rica. Y en Costa Rica vamos a escuchar la historia de una joven que nos escribe que se llama Carolina. Y nos cuenta algo que sucedió en el cementerio obrero de Costa Rica. Les voy a comentar, bueno, yo soy de Costa Rica y conozco ese cementerio. El cementerio obrero está en la ciudad capital, es un cementerio enorme, es bastante grande y de hecho en esa zona de ese cementerio está el cementerio obrero y a la par del cementerio obrero hay otro cementerio, hay dos cementerios, uno pegando con otro, es algo bastante singular, ¿verdad? Que el otro cementerio se llama el cementerio general e incluso detrás de esos cementerios, como tal vez a unos 100 metros o menos, hay otro cementerio más, un cementerio que se llama el cementerio Calvo. Y hay una serie de historias sobre ese cementerio impresionantes que luego vamos a tener la ocasión de contarle a usted. Pero hoy vamos a hablar de lo que pasó en este cementerio que se llama el cementerio obrero en la capital de Costa Rica, en San José. Usted llega a la capital y muy cerquita del centro, además del puro centro, se puede casi que caminar, es como 1 kilómetro y llega a este cementerio que se llama el cementerio obrero. Resulta que cuenta Carolina que estaba con unos amigos y salieron del cementerio tarde, oscuro, porque no habían reparado en la hora. Y dice uno, pero ¿cómo no se dieron cuenta de que se estaba oscureciendo y estando en el cementerio? Bueno, es que en ese cementerio hay, no sé cómo se llama esto, un tipo de catacumba, o sea, están las tumbas, todas las tumbas ahí, y es más, voy a poner un video para que ustedes vean a qué me refiero. Hay una parte donde se baja como unas gradas y bajo tierra hay una gran cantidad de tumbas de esas que se ponen como en pared. Entonces hay dos paredes, hay un túnel rodeado de paredes que cada pared tiene tumbas y tumbas y tumbas, como lo voy a mostrar aquí para que usted se haga una idea de cómo es este cementerio, ¿verdad? Bueno, entonces actualmente ese cementerio pues tiene unas entradas de luz que pues se aprecian bastante bien. Entonces pues lógicamente dentro hay iluminación, inclusive hay iluminación eléctrica también. Pero ¿qué pasa? Que hace un tiempo pues no existía esa entrada de luz. Entonces contaba incluso que bajar a esa zona era bastante terrorífico, incluso de día, porque pues se volvía sumamente oscura la zona, porque es una zona bastante amplia, que son tal vez unos 100 metros de túnel, baja unas gradas, camina, baja otro poco, sigue caminando y sigue caminando y al final hay otras gradas para volver a salir por otro sector. Entonces si no había iluminación no se notaba si era de día o era de noche. Así que cuando ellos empezaron a salir, pues se dieron cuenta, se percataron de la hora, notaron que ya era pues bastante tarde y decidieron salir del cementerio ya oscuro. Y la gente de seguridad del cementerio pues no los había notado porque ellos estaban ahí adentro, no se dieron cuenta. Y cuando salieron pues empezaron a buscar la salida del cementerio. Y entonces cuenta esta joven que cuando iban saliendo se toparon a un niño que estaba sentado sobre una lápida. Sí le llamó la atención que tenía una ropa un poco extraña, como pasada de moda, y les dijo que si lo podían acompañar porque se había perdido, que no encontraba el camino a su casa. Ellos pues vieron al niño y decidieron que sí, le iban a apoyar, por supuesto, y que iban a salir con el niño y iban a buscar a una autoridad o algo para decirles este niño anda perdido. Y resulta que empezaron a caminar con el niño que los estaba siguiendo. En un momento dado pues se volvieron y ya el niño no estaba, había desaparecido. Claro, lo buscaron, llamaron y no, el niño no apareció por ninguna parte. Entonces se decidieron pues irse sin el niño y se quedaron intrigados. Al día siguiente pues dice que decidió Carolina volver sobre sus pasos fue al cementerio y fue con sus amigos porque se quedaron con la duda. ¿Qué pasó con el niño? Y decidieron ir a buscar dónde lo habían encontrado, precisamente donde lo habían encontrado, en la lápida donde estaba él sentado. Y en esa lápida había una foto
Es muy normal que, bueno, en muchos cementerios se acostumbra que ponen las fotos de los difuntos ahí, pues para recordarlos, ¿verdad? Y estaba la foto de un niño. ¿Y qué creen? Sí, era precisamente ese niño. Y ahí estaba el nombre. Él se llamaba Tomás. No voy a decir el apellido, pero ella nos lo escribió, pero se llamaba Tomás. Y decía que este niño había fallecido en el año 1924. 1924, o sea, tenía más de 100 años de haber muerto. Y sin embargo, ahí estaba, todavía pensando en cómo regresar a su casa. Eso lo contaron de lo que aconteció en Costa Rica. Estamos en la raíz del terror y si les gustan este tipo de historias, me gustaría que me comentara. ¿A usted le ha pasado algo o ha escuchado a alguien que pues tenga alguna historia semejante a esta? Pues háganoslo saber escribiéndonos a nuestro correo y contándonos esa historia. O también lo puede hacer a través de nuestros comentarios, por supuesto. Vamos a continuar con más de las historias que tenemos para el día de hoy. Y luego desde Costa Rica vamos a viajar hasta la ciudad, hacia México. No a la Ciudad de México, sino una ciudad que está bastante cerca de la Ciudad de México, como es Puebla. Y ahí vamos a contarles lo que nos envió un buen seguidor que se llama Andrés. Andrés nos cuenta que el abuelo de él fue sepulturero allá en la ciudad de Puebla. Dice que en el panteón de Atlixco, así se llama, Atlixco, en Puebla, en el panteón municipal de ahí. El señor fue sepulturero durante 32 años. Dice que el abuelo en realidad no tenía mucho que contar. Él decía que no, que él, en todos los años que había vivido y había sido panteonero ahí, nunca le había pasado absolutamente nada, excepto su última semana de trabajo. Y es que este señor empezó a notar que había una sombra detrás de él cada vez que enterraba a alguien. Contaba el señor que la sombra no tenía una forma clara, pero siempre estaba ahí, quieta, y parecía estar observando. Dice que un día sintió una mano fría en el hombro y se giró creyendo que era alguno de sus ayudantes, pero estaba solo. Después de al poco tiempo, el señor enfermó gravemente y pues cayó al hospital. Los familiares fueron a visitarlo y precisamente quien nos escribe cuenta que el señor ya estaba muy mal y le tomó la mano y le dijo, dice, aquí tengo lo que él dijo, ya lo entendí, esa sombra nunca venía por los muertos, venía por mí, y por fin encontró su turno. Y poco tiempo después este señor falleció. Así que también es una historia bastante terrorífica, ¿verdad? Sobre esa sombra que no perseguía a otros, lo perseguía a él, al propio panteonero. Y después de eso, ya queda la duda, nos escribe en este caso nuestro amigo y nos dice que ya él quedó con miedo y que ya después de que atardece no va a entrar jamás a un cementerio, que no soporta hacerlo. Entonces, esa historia nos llegó desde México. Vamos a continuar con más historias y ahora nos vamos a ir a Quito, Ecuador. Y antes de contarle la historia de lo que pasó allá, que una buena amiga nos cuenta que escuchaba voces bajo las criptas. Así que vamos a ver de qué se trata, pero les digo, antes sí le voy a invitar, si no lo ha hecho, si le gusta este tipo de historias, si quiere que sigamos contándole más y más historias de lo que acontece en este extraño mundo de lo paranormal, pues que se suscriba a nuestro canal, que le dé me gusta y lo comparta, porque así nos ayuda a seguir creciendo y para poder llevarle más y más historias. Bueno, les decía que la historia que tengo en esta ocasión tiene que ver con unas voces bajo las criptas y que nos escribió María Fernanda desde Ecuador. Ella nos pide por favor que nos reservemos su nombre, así que el nombre que le estoy dando evidentemente no es el nombre real de la persona que nos escribe, sino que le estamos dando este nombre de María Fernanda.
Y ella nos dice esto porque dice que ella trabaja limpiando criptas antiguas en un cementerio que se llama San Diego. Esto es en Quito, Ecuador. Y cuenta que una tarde ya se quedó trabajando más porque tenía pues como un trabajo atrasado y tenía que adelantarlo, y le cogió la noche, se quedó trabajando y barriendo pasillos y limpiando algunas criptas viejas, y empezó a escuchar unos murmullos, como si varias personas hablaran, pero lo más terrible era que los murmullos se escuchaban bajo la tierra y por las criptas. Entonces se puso a escuchar con miedo, por supuesto, pero dice, ¿será que me está pareciendo que están sonando o es que si lo estoy imaginando o de verdad está sonando algo? Y se puso a escuchar con detenimiento y sí, escuchaba voces y escuchaba murmullos, escuchaba algunas voces que lloraban, otras rezaban, y una justo a su lado dice que susurró su nombre. Claro, en ese momento decidió María Fernanda salir corriendo y dejar todo botado, ¿verdad? Y dice que cuando iba corriendo tuvo la sensación de que alguien le tomó el tobillo y casi la hace caer. Volvió a ver y no había nadie. Entonces, pues con más razón salió huyendo y salió del cementerio. Días después se volvió a ese lugar y se puso a informarse, y se dio cuenta que ese pasillo donde había escuchado pues esas voces, esos ruidos, pertenecía a personas que habían sido enterradas sin familiares. Esas personas que nadie las reclamó, que el cuerpo quedó ahí, pues decidieron enterrarlas en ese sector. Pues ahí es donde estaba esa zona donde escuchó esas voces. Así que pues es terrorífico. No sé si a usted le ha pasado, si ha caminado en algún momento por algún cementerio y tiene alguna sensación extraña, o ha escuchado o ha visto algo. Hay muchas historias. Yo le voy a contarle algunas historias que tengo yo con respecto a los cementerios, porque sí, yo en muchas ocasiones veo un cementerio y me gusta ir a recorrerlo, a conocerlo. A veces me pongo incluso a recorrerlas, a ver los nombres de las personas fallecidas y las fechas en que fallecieron, y muchas veces digo, bueno, ha estado más tiempo enterrado o enterrada aquí de lo que vivió. O inclusive cuando esta persona murió, yo no había nacido todavía. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que lo ponen a pensar sobre el significado de la vida a uno. Lo ponen a pensar en, ¿qué será cuando le toque a uno ese camino que es indudable para todos, en que lo van a enterrar y va a quedar ahí con una lápida, con un nombre y una fecha, y pues quedará, pues los familiares lo van a tener, lo van a seguir durante un tiempo, lo van a visitar, pero en algún momento pues la gente que quede viva ya no lo va a recordar a uno, y esta tumba pues va a convertirse en una tumba desconocida, ¿verdad? Y esto es lo que pues muchas veces pasa en los cementerios, donde hay gran cantidad de tumbas que no se sabe, a veces ni siquiera se puede leer el nombre de quién está ahí, y mucho menos conocer la historia de esa persona que se fue, que ya no está con nosotros. Bueno, pero vamos a continuar con más historias, y precisamente hablando de eso, vamos a hablar de una vivencia en Argentina, en la ciudad de Salta, en Argentina, que tiene que ver con una procesión. Y esta historia nos la envía Julián. Julián nos cuenta que creció frente a el cementerio de Santa Cruz en Salta, Argentina. Dice que él vivía ahí, al puro frente del cementerio, y desde que estaba niño pues acostumbraba pues a enterarse de las personas que llegaban a los continuos funerales, cómo llegaba mucha gente a los entierros, esos desfiles de personas entrando con un ataúd, y salía la gente muy triste y todo, y es una cosa que para él se volvió normal. Entonces él, cada vez que escuchaba que venía una procesión, digámoslo así, una cantidad de personas que venían con el ataúd a enterrarlo, pues siempre se asomaba por la ventana y se quedaba viendo. Cuenta que en una ocasión estaba en su habitación
y escuchó el murmullo como que venía alguien hacia el cementerio. Le extrañó porque no era hora, era ya noche. Es cierto que había ocasiones, algunas muy pocas ocasiones, en que había presenciado algún entierro que se había producido en horas de la noche, pues por circunstancias especiales a veces pasa que abren el cementerio para ciertas horas y pues entierran a una persona a las 10, 11, 12 de la noche. Por circunstancias muy especiales, ¿no? Pero siempre era como entran unas pocas personas, entierran a la persona y salen y ya, ¿verdad? Pero en esa ocasión le extrañó que cuando escuchó ese ruido algo le hizo sentir que era diferente, que era otra cosa, y se asomó por la ventana y empezó a ver cómo iban desfilando una serie de personajes, no digo personas, personajes, porque eran como seres como muy extraños. No podía verles el rostro. Se oían unos murmullos, sin embargo, parecía que iban todos como hacia adelante, caminando como si no estuviesen hablando, pero algo escuchaba. Y avanzaban muy lentamente. Y empezaban a cruzar la reja del cementerio. Lo más extraño es que una vez que cruzaban la reja, desaparecían, no se podían ver más. Y por supuesto que se quedó muy extrañado y al día siguiente fue a hablar con el señor, el cuidador, que se llamaba don Ricardo, y le contó lo que había visto. Don Ricardo pues ya lo conocía porque era un niño pues que se había criado ahí al frente, ya tenía mucho tiempo de conocerlo, incluso muchas veces conversaba con él y todo. Cuando el niño le contó esto, dijo que eso que había visto pasaba todos los años, que él tal vez era la primera vez que lo lograba ver, pero que eso constantemente estaba pasando. Y era el día en que regresaban los muertos de que esos seres, esas personas que habían muerto precisamente lejos de casa. Cuenta en esta ocasión nuestro amigo que esa noche mejor cerró las cortinas y desde entonces cuando anochece prefiere no mirar afuera porque no le gustaría volver a ver algo como eso que vio en esa ocasión. Bueno, y con esta historia vamos a darle punto final a esta primera parte porque tenemos más historias de cementerio que contarle a usted. Si usted quiere verlas, si quiere escucharlas, pues le invito a que se suscriba a mi canal si no lo ha hecho, que le dé me gusta, que lo comparta y que nos comente qué le parece, qué experiencias, ha tenido alguna experiencia que tenga que ver con un cementerio. Si es así, pues háganoslo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme y les vamos a escuchar luego con más historias como estas aquí en La Raíz del Terror. Soy Jorge Campos Mora y le invito a que continúe acompañándome en estas historias. Hasta la próxima. La Raíz del Terror.